Gloria al Señor, gloria a Dios, amén hermanos, qué bendición, gloria a nuestro Dios, amén. Vamos a iniciar, no sin antes agradecer, amén, su espacio, el tiempo que nos da para en su casa poder compartir la palabra de Dios, amén, junto con su familia ahí reunidos. Amén, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta noche el Señor nos hable, amén, que el Señor nos instruya. Recordemos, ¿verdad? Y sin antes no decirle, ¿verdad?, que enviamos una bendición pastoral de parte mía, de parte de mi esposa, un saludo también de parte de nuestro apóstol en Tibás, apóstol Juan Castillo y la esposa, la pastora Verónica de Castillo, amén. Ahí siempre nos preguntan que cómo está Naranjo, que cómo van las cosas con los hermanos de Naranjo, ¿verdad? Sabiendo y entendiendo que la situación no ha sido fácil, pero ya pronto a volver nuevamente presencialmente a la iglesia, amén. Estamos en los últimos detalles, afinando los últimos detalles de permisos y protocolos para prontamente volver a la iglesia, pero por mientras vamos a seguir, hermanos, con videos y con los discipulados. Recordemos que estamos discipulando en las casas, amén, prácticamente todos los días, estamos agenda llena, amén, pero ahí estamos siempre, ¿verdad? Entonces avísenos, ¿verdad?, para poder cómo lo incorporamos a alguno de esos discipulados, amén, porque nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Somos pastores, pero también tenemos que ser maestros, amén. Eso es muy importante, amén, porque cuando somos ovejitas, estamos empezando en la iglesia, ¿verdad? Siempre vamos a ocupar el consejo del pastor, la palabra del pastor, escuchar la voz del pastor, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento en Cristo, ¿verdad?, pasamos de oyentes, creyentes, a ser discípulos, siervos y amigos de Dios, amén. Entonces tiene que llegar un momento, amados hermanos, donde ya no ocupemos, ¿verdad?, tanto, ¿verdad?, de un pastor, ¿verdad?, así como un niño espiritual, sino que dependamos más de Dios y de su palabra, amén. Entonces tenemos que ser pastores y maestros, porque es la palabra de Dios la que te va a sostener, no es el pastor, son los apóstoles, no son los 5 ministerios, es la mano poderosa de Dios la que nos va a ayudar, amén. ¿Y cómo nos ayuda la mano poderosa de Dios, hermanos? A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, amén. Entonces algo que siempre me ha gustado a mí, pastorear, obviamente es algo que me gusta mucho, pero también enseñar, amén, para que cuando yo no esté ahí, cuando el hombre falla, cuando la iglesia falla, cuando la iglesia no es perfecta, sea la palabra de Dios la que te sostenga y no la palabra de un hombre, amén. Entonces, como siempre hemos dicho, tú atesora esas palabras que recibes en tu corazón y algún día te van a servir. Tal vez no las entiendas todas de un solo, pero eso te va a servir. Como el niño, instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo se va a acordar de esa instrucción y no se va a apartar del camino, va a volver al camino, amén, hermano. Entonces somos pastores y maestros, así dice la Biblia, y eso es nuestra función, ser pastores, que te sientas pastoreado, que te sientas aconsejado, que siempre tengas ahí a tu lado a nosotros como pastores, a mí, a mi esposa, amén, pero también que sea la palabra de Dios la que edifique tu vida y guíe tu vida, y que el Espíritu Santo a través de esa palabra pueda guiar tu vida, amén. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cantarle a Dios, de cantarle al Señor. Hay temas, amados hermanos, y ya vamos a orar, pero hay temas como introducción de que, como decimos los ticos, sacan roncha, ¿verdad? Hay temas, ¿verdad?, que a veces son un poquito conflictivos, ¿verdad? Más cuando vienen a quitar conceptos que de niño nosotros adquirimos, ¿verdad?, por tradición, por aprendizaje, por cultura, por tantas cosas, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, y se nos exponen esas cosas a veces, ¿verdad?, nos confronta un poquito, amén. Por eso yo digo, ¿verdad?, y estaba diciendo que no sea la palabra del pastor, que sea la palabra de Dios la que nos confronte muchas cosas, amén. Como cuando hablamos de la oración, ¿verdad?, que empezar a quitar conceptos, ¿verdad?, que hay de la tradición, ¿verdad?, ya no la tradición imperial, sino de la tradición cristiano-evangélica, ¿verdad? Entonces, que meten ciertos conceptos que no son bíblicos, un montón de requisitos para bautizarse, un montón de requisitos para tomar la Santa Cena, un montón de requisitos para servir, ¿verdad?, cuando realmente la Biblia no enseña eso, amén. Entonces, pero para recibir esos temas, amados hermanos, se necesita madurez, ¿verdad?, un equilibrio espiritual, ¿verdad? Y como siempre se nos ha enseñado, como cuando comemos pescado, ¿verdad?, nos comemos lo rico, lo que se come, la carnita, ¿verdad?, y las espinitas las hacemos de un lado. Así tiene que ser igual cuando
cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Recibimos lo bueno, desechamos lo malo. Amén. Entonces, así tiene que ser. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito de cantarle a Dios. Amén. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Por qué cantamos? ¿Verdad? Recordemos que alabanza y oración es un arma de guerra poderosa, ¿verdad? Pero también es la comunión que tenemos con Dios. Y va ligada de la mano con el tema del domingo pasado, del hablar con Dios, del tener comunión con Dios, de escuchar la voz de Dios. Entonces la alabanza, amados hermanos, y la adoración es esa arma que Dios nos puso, amén, para muchas cosas, pero también para tener comunión con Él. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es cantar? ¿Qué es alabar? Es cantarle a Dios por lo que Él hace. ¿Y qué es adoración? Es cantarle a Dios por lo que Él es. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Amén. Pero bueno, primero que todo, oremos para que sea el Señor dirigiendo, amén, esta palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papito lindo, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, primero de compartir tu palabra, pero primero de recibirla, papá, porque yo tengo que recibirla primero para poder trasladarla. Por eso te doy gracias, gloria y honra a ti, papito lindo, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, papito lindo. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta sea una palabra correcta, para el tiempo correcto y para el pueblo correcto, papito lindo, para que tu palabra, Señor, venga a cambiar, Señor, conceptos, Señor, tradiciones, mandamientos de hombres, cultura, papito lindo, y que venga tu palabra, Señor, a revelarse en nuestras vidas, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, yo apelo, Señor, a la unción quíntuple, Señor, la apostólica, la profética, la evangelística, la pastoral, la magistral, Señor, la unción de los 5 ministerios, Señor, para mi vida, Señor, para trasladar tu mensaje, Señor, y para mis hermanos, para que ellos puedan recibir y asimilar y atesorar en su corazón esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy, de cantarle a Dios, de alabar y adorar al Señor. Amén. Y la pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿qué es alabar? ¿Qué es adorar? ¿Por qué cantan? ¿Por qué saltan? ¿Por qué brincan? ¿Por qué lloran? ¿Verdad? Tenemos que explicarlo siempre. Amén. Para las personas que llegan nuevas, para que entiendan, ¿verdad? De que es bíblico y que es lo que Dios quiere para tener comunión con Él. Amén. Pero que también sea una instrucción para nosotros, las que tenemos ya un recorrido en el Señor y ya ciertos años en Cristo. Amén. Y en su preciosa iglesia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos fue la primera pregunta que le hicieron a Adán en el huerto, ¿verdad? Le dijeron, ¿dónde estás? Ubicación. Pero lo que le preguntaron fue, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Amén. Entonces, ¿quién nos ha enseñado, amados hermanos? Porque cuando le preguntamos a la gente qué es cantar, qué es alabar o qué es adorar, muchos dicen, alabar es cantar rápido y adorar es cantar despacito. Y no es así, no es así, ¿verdad? Adorar no es cantar, adorar es obedecer. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando Abraham recibió la voz de Dios y le dijo que sacrificara a su hijo, a su único hijo, en Génesis 22 dice que cuando él iba de camino, dejó a sus siervos a medio camino, al asno, y les dijo, espérenos aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a nosotros. Ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que veamos es que dice que el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Amén. No llevaba instrumentos. Él no llevaba teclado, no llevaba batería, no llevaba saxofón, no llevaba trompeta, no llevaba violín, ¿verdad? Él iba a adorar, no iba a ir a cantar. Puede ser que cantó, pero ¿cómo cantó? Sin instrumentos, ¿verdad? Con los instrumentos de sus cuerdas vocales. Amén. Ahí él cantó, él adoró al Señor. Amén. Pero adoración, amados hermanos, según la primera palabra en la Biblia, que es en Génesis 22, donde dice adoración, es obedecer. Es obedecer. Amén. Entonces, sacrificio yo no quiero, lo que quiero es obediencia. Y ahí se pueden sacar muchas cosas, ¿verdad? Porque ahí dice que los siervos, ¿verdad?, no subieron a adorar. Amén. O sea, no todos suben al monte a adorar. El asno, que es la necedad, que es la terquedad, tampoco subió, ¿verdad? Y dice, subiremos, adoraremos y volveremos. Por eso era el padre de la fe, porque él tenía fe de que iba a volver con su hijo, a pesar de que tenía que ir a sacrificarlo. Amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos, que es la alabanza, que es la adoración, que son, vuelvo y repito, armas de guerra. Amén. Por eso al Señor le dijeron, ¿verdad? Cuando murió Josué, cuando murió Moisés, ¿verdad? Y bueno, las tribus se reunieron y dijeron, Señor,
Ahora, ¿qué haremos, verdad? Después de la muerte de Josué, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, quién de estas tribus, verdad, subirá primero a pelear contra los cananeos? Y dijo el Señor, Judá subirá primero. ¿Y Judá qué es? Judá es alabanza. Judá, el que alaba, es alabanza. Amén. Por eso Judas viene de esa palabra Judá, de alabanza, ¿verdad? Entonces el que no alaba termina entregando al Señor. Amén. Porque todos nosotros somos hechos, ¿verdad?, para adorar al Señor. Amén. Todos los humanos somos hechos para adorar al Señor. Y el que no adora a Dios termina adorando cualquier otra cosa, ¿verdad? Veámoslo en el caso de los indígenas de hace muchos años, ¿verdad? Ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban el agua, todo, adoraban el viento, todo lo adoraban, ¿verdad? Por esa necesidad de adoración. Amén. Entonces, Judá es alabanza, es esa arma de guerra. Por eso fue que la prostituta, ¿verdad?, que estaba junto al camino y que se acercó a Judá, ¿verdad?, lo que le quiso quitar fue el sello, el cordón y el báculo. O sea, autoridad. Autoridad, eso es lo que el enemigo quiere quitar muchas veces, ¿verdad?, de Judá, ¿verdad? Es autoridad, porque recordemos que Judá somos todos hemos sido llamados, amén, a adorar al Señor. Todos somos levitas también, hemos sido llamados a servirle al Señor, amén. Entonces eso es muy importante, amén. Entonces la pregunta es cómo, ¿verdad?, tenemos que adorar, cómo tenemos que alabar al Señor, amén. Entonces recordemos que cuando, ¿verdad?, David quiso traer el arca que se habían robado los filisteos, ¿verdad?, traerla, ¿verdad?, a Israel, a Judá, a su territorio, ¿verdad? Dice que él cometió un error gravísimo, amados hermanos, que a tal punto que hubo muerte en ese desfile, ¿verdad? A pesar de que hubo danzas y que hubo júbilo y que hubo muerte. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas conforme Dios lo mandó, ¿verdad? Ellos tenían que llevar el arca, ¿verdad? Tenía que ser llevada en los hombros, transportada en los hombros de los sacerdotes, ¿verdad? Y lamentablemente David cometió el error, ¿verdad?, que él quiso traerla como se la entregaron los filisteos o como se la llevaron los filisteos, ¿verdad? Entonces dice que él quiso llevarla en carro nuevo y jalada por bueyes, ¿verdad? Y así no se lleva la presencia de Dios. Por eso hubo, amados hermanos, ¿verdad?, muerte en ese desfile, en ese júbilo. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia, amados hermanos, que David, en lugar de ir a consultar al Señor, ir a consultar las Escrituras, ir a consultar a los sacerdotes, dice que él decidió consultarle, ¿verdad?, a los jefes de guerra, a los capitanes de millares, de centenas de los jefes, ¿verdad? Y dice que ahí fue el error de él, le consultó a la asamblea, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros, amados hermanos, como pastores o como ministros del Señor, no podemos, amados hermanos, escuchar la voz del pueblo para estas cosas, porque si pedimos la voz del pueblo de cómo queremos cantarle al Señor, imagínense, ¿verdad?, unos van a querer, ¿verdad?, distorsionar por completo la alabanza, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y tenemos que recordar, amados hermanos, que es el modelo que al Señor, a Moisés, el Señor le dio. El Señor le dijo, bueno, conforme al modelo que viste en el monte, ¿verdad?, así lo vas a hacer, el tabernáculo de reunión, donde mi presencia va a descender. Y este tabernáculo para este tiempo, amados, tipifica la iglesia. ¿Cómo vamos a armar la iglesia y cómo vamos a hacer la iglesia? Conforme al modelo, conforme a la visión, ¿verdad?, que nos es mostrada en el monte. El monte habla de adoración, el monte habla, amados hermanos, de comunión con Dios, y nos habla de oración. Amén. Entonces a Moisés le dijeron, ni un clavo, ni una argolla, nada, ¿verdad?, fuera de lo que veas, ¿verdad?, el modelo que te dio, los planos, por decirlo así, que se te dieron, vas a hacer. Amén. Entonces igual nosotros, amados hermanos, no vamos a hacer nada que esté fuera, ¿verdad?, del modelo celestial. Venga a nosotros tu reino, o sea, que nuestro reino que se cumpla, así como en el cielo, aquí en la tierra, que se haga. Amén, conforme el modelo, conforme la voluntad del Señor. Amén, a tal punto, amados hermanos, que cuando el consejo que le dio a Moisés, o la ordenanza más bien que le dio a Moisés y que le dio a Josué, le dijo, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, cuando ustedes lleguen a conquistar, ¿verdad?, y se establezca mi pueblo, y ya no sea un pueblo nómada, no sea un pueblo que ande dando vueltas y vueltas 40 años por día, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, dice, guarda
guárdate y guarda a mi pueblo de hacer alianzas con los moradores de la tierra, para que no sean tropezaderos. Pero guárdate de hacer alianzas, ¿verdad? O traer a mi pueblo costumbres de otros pueblos. Entonces, ¿por qué les digo esto, amados hermanos? Porque lamentablemente, ¿verdad?, hay que restaurar el tabernáculo que ha habido David, que se ha estropeado. ¿Por qué? Por estas alianzas del mundo, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que las iglesias ya no quieren adorar conforme al modelo celestial, quieren adorar conforme al modelo del mundo. Que Dios nos guarde, amados hermanos, que Dios nos cuide de eso. Amén. Por eso digo, a veces la palabra confronta un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué es esto, amados hermanos? De que ahora en las iglesias, ¿verdad?, haya cristotecas. Ya no son discotecas, ahora son cristotecas. Ahora en lugar de púlpito hay una mesa, amados hermanos, donde se hacen mezclas, donde hay un DJ ahí con la gorra para atrás y con aretes y con piercing y con tatuajes, amados hermanos, ministrando la alabanza, poniendo reggae, poniendo rap y cosas así, ¿verdad? Luces y humo y cosas ahí, vestimentas extrañas, ¿verdad? O en otros casos, otras iglesias que lo que hacen es apagar las luces, ¿verdad? Que lo que hacen es, ¿verdad?, ministrar de mal manera el alma de las personas. Recordemos que nosotros adoramos al Señor no en el cuerpo, tampoco en el alma, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿qué es eso, amados hermanos? Perdón, con todo respeto, de meter reggae a la iglesia, meter rap o meter rock o canciones románticas o hasta rancheras, amados hermanos, perdón, pero no. O sea, estas canciones pueden dar un buen mensaje, pero no nos lleva, ¿verdad?, a cumplir lo que realmente es la alabanza y la adoración. Y ya lo vamos a ver a dónde nos tiene que llevar la alabanza y la adoración, a dónde nos tiene que llegar. Amén. Entonces no seamos como la iglesia de la Odisea, que dice que ellos tomaban el criterio del pueblo, el gobierno del pueblo, era un pensamiento del pueblo, no qué es realmente lo que Dios quiere y cuál es el modelo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque el Señor, recordemos, el Señor nos sacó del mundo, de Egipto te ha llamado. Amén. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces el Señor nos sacó del mundo. Amén. Para alcanzar la tierra prometida, para cruzar el desierto, para cruzar el Jordán, lugar de definición, y llegar a una tierra prometida donde fluye la leche y la miel, ¿verdad? Entonces el Señor nos sacó del mundo, pero lamentablemente, amados hermanos, hay mucha iglesia que quiere nuevamente meter el mundo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, meter a Babilonia dentro de la iglesia, amén. Sal de ella, pueblo mío, dice la palabra, sal de ella, pero lamentablemente, ¿verdad?, dentro de la iglesia hay mucha Babilonia metida, amén. Tenemos que desbabilonizar la iglesia, el mensaje que estuvimos hablando hace unos meses, amén. Entonces la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, en el año 300 se dejó contaminar con tantas cosas, con religiosidad, con paganismo, con costumbrismos, con mandamientos de hombre, con humanismo, con pensamientos humanos, ¿verdad? Y es lo que a estos tiempos, amados hermanos, lamentablemente está afectando a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia quieren entrar pensamientos humanos, quieren entrar leyes humanas, quieren entrar humanismo, mandamientos de hombre, ¿verdad? Y lamentablemente hace muchos años, ¿verdad?, la iglesia se dejó contaminar en eso, ¿verdad? Antes, en el año 300, Roma, ¿verdad?, se metió a la iglesia, ¿verdad? Y metió un montón de dioses y un montón de diosas y un montón de santos y un montón de cosas, amados hermanos. Pero lamentablemente ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, la iglesia se está dejando contaminar y está dejando que por medio de la música, ¿verdad?, que se meta cosas del mundo, amén. Entonces tenemos que evitar eso, ¿verdad? Entonces yo siempre lo he dicho, nosotros nunca, creo yo, solo una vez fuimos a un concierto cristiano, ¿verdad? No nos agradó. Una vez fuimos a un concierto de Paul Wilbur, pero nunca nos ha agradado esto de los conciertos cristianos, ¿verdad? Porque pareciera que no hay ninguna diferencia con el mundo, ¿verdad? Y tenemos que hacer, amados hermanos, diferencias, ¿verdad?, entre lo que es del mundo y lo que es de Dios, amén. Entonces las personas van a un concierto cristiano, ¿verdad?, y es como si fuera un concierto del mundo, con luces, con humo, con un montón de manipulaciones y todo, y tras de eso cobran. Entonces no estamos muy de acuerdo con lo que son los conciertos, amén. Pero bueno, volviendo al tema, amados hermanos, alabanza y adoración, amén. Alabanza son armas de guerra. Entonces, alabanza es la acción, dice el diccionario dice, la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos. Eso es alabanza. Y adoración, la honra que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se las da, o que le dan adoración. Amén. Entonces,
En resumen, alabanza es cantarle a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Y adoración es cantarle a Dios por lo que Él es, lo que Él fue, lo que Él es y lo que Él será. Amén. Entonces vuelvo y repito, al Señor llegamos nosotros en espíritu. Y en espíritu y en verdad, así tenemos que adorar al Señor. Recordemos que el Hijo anda buscando pecadores, el Espíritu Santo anda buscando unidad, amén, pero el Padre busca adoradores. Entonces tenemos que ver, entender que esta alabanza y esta adoración, amados hermanos, no podemos traerla del mundo, o ritmos del mundo, o géneros musicales del mundo, ¿verdad? Porque no nos llevan a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. La alabanza y la adoración nos tiene que meter al lugar santísimo, nos tiene que meter a la presencia de Dios, nos tiene que meter a la cámara secreta, ya no al atrio, ya no al lugar santo, al lugar santísimo, donde el velo dice que fue rasgado cuando Cristo murió, fue rasgado de arriba abajo para que tú y yo tengamos libre acceso al tribunal de Cristo. Pero dice la Biblia, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Por eso le digo, no podemos meter cosas del mundo a la iglesia, ¿verdad? Porque dice, ¿tiene alguno salmo? ¿Tiene alguno doctrina? ¿Tiene alguno lengua? ¿Tiene alguna interpretación de esa lengua? Dice, hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia vamos a hacer cosas que edifiquen el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en Salmos, entrar por sus puertas con acción de gracias. Amén. Por sus atrios con alabanza. Amén. Alabanza. Entonces, esa alabanza, cuando entramos a la iglesia, ¿verdad? Y entramos, ¿verdad?, por sus atrios, dice que nos tiene que llevar al lugar santo. Amén. En una adoración. Entonces, nosotros adoramos al Señor. Esa adoración nos lleva a un cántico nuevo. Ahorita vamos a ver lo que significa el cántico nuevo. Amén. Y ese cántico nuevo nos lleva a hablar en lenguas. A veces lenguas angelicales, pero hablar en lenguas, ¿verdad? En lenguas espirituales. Amén. Y que después venga la interpretación de esa lengua. O sea, que nos trasladen, por decirlo así, que nos traduzcan estas lenguas angelicales en el español, que es el idioma que nosotros hablamos para poder entenderlas, amén, para poder entender, porque dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero que el que habla, interpreta la lengua, edifica a la iglesia, amén. Entonces, luego se ministran, ¿verdad?, esa interpretación de lenguas, pero es ese orden dentro de la iglesia. Padre, venga tu reino, o sea, que se establezca tu reino, que se hagan las cosas aquí en la tierra como se hacen allá en el cielo. Entonces, así tiene que ser. No es, ¿verdad?, traer modas del mundo, porque, qué bonito aquella visión, qué bonita aquel plan, qué bonito aquella alabanza, qué bonito aquella música. No, amados hermanos, Dios tiene que darnos a nosotros la visión, una visión celestial, una visión eterna, y que esa alabanza nos meta de sus atrios al lugar santo y que nos lleve al lugar santísimo. Amén, para que el Señor ahí cambia, transforma y nos da nueva vida. Amén, hermano. Entonces, vea lo que dice Sofonías 3:17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando le cantamos al Señor, el Señor se regocija. Él está en medio de nosotros, poderoso, dice que nos salva. Él se goza con alegría, pero también dice callará de amor. Entonces va a haber momentos, amados hermanos, donde el júbilo, donde la alegría, donde esos cánticos, amados hermanos, nosotros saltamos de júbilo, de alegría, pero llegarán momentos donde dice que el Señor va a callar de amor y va a esperar nuestra adoración, no solo, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, almático, sino algo realmente del Espíritu. Amén. Entonces, volvamos al punto. Alabanza y adoración. Ok, ya entendimos realmente lo que es alabanza y adoración, ¿verdad? Obedecer, armas de guerra en favor de nosotros. El enemigo tiembla, amados hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos, ¿verdad?, realmente lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Amén. Echemos mano a esas armas de guerra que Dios nos dio. Amén. Pero bueno, todo esto redunda en la música, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, amados hermanos, punto número 1, diríamos, ¿verdad? Tenemos que entender que la música, amados hermanos, es de Dios. Fue creada por Dios, ¿verdad? Dice que cuando Jesús nació, los ángeles cantaban. Amén. Cuando se creaban los cielos y las estrellas, los cielos y la tierra, ¿verdad?, las estrellas cantaban. Amén. Eliseo dice que bajo cánticos, ¿verdad?, profetizaba, ¿verdad? Entonces cuando cantamos, ¿verdad?, cuando adoramos, cuando alabamos, Dios trabaja en favor de su pueblo. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquel tañador, ¿verdad?, de David, ¿verdad?, dice que él tocaba
el arpa, ¿verdad? Y Saúl, ¿verdad? Se aliviaba de sus emociones, ¿verdad? Pablo y Silas dice que ellos cantaban a Dios a pesar de que estaban en el calabozo más adentro con cepos en sus manos y en sus pies. Dice que ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a orar y empezaron a cantarle a Dios a tal punto, amados hermanos, que dice la palabra que las paredes se cayeron, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y los presos los oían y todos fueron libres en ese momento. Entonces eso es lo que hace la alabanza. La alabanza quita muros mentales, muros religiosos, conceptos humanos. Eso es lo que hace la alabanza, amén. Y bota paredes, abre puertas de bendición para tu vida, como cuando nos bautizamos, que se abren los cielos y dice, este es mi hijo amado, y Dios nos bendice, desciende lluvia del cielo, amén. Eso es lo que hace la alabanza y rompe cadenas. Entonces a veces llegamos a la iglesia y no queremos alabar y no somos libres porque no alabamos y no somos libres porque no adoramos, amén. Entonces vea qué importante, amados hermanos, lo que es la alabanza y lo que es la adoración, y tenemos que entenderlo, que es muy importante. La danza, por ejemplo, ¿verdad? No podemos, amados hermanos, y lo hemos dicho siempre, una persona que está en Egipto no puede danzar. ¿Dónde danzó María? ¿Dónde las mujeres seguían a María, la hermana de Moisés? En Egipto nunca danzaron. Danzaron cuando pasaron el mar, cuando fueron libres de esclavitud, cuando salieron de Egipto, cuando ellos entendieron que habían salido del mundo, ellos fueron libres y empezaron a danzar con panderos al Señor. Eso es lo que hace la alabanza, declarar de que somos libres, y declaramos por medio de la danza de que somos libres y que Dios nos sacó de Egipto. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Entonces la música es de Dios. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Pero lamentablemente, amados hermanos, cuando Dios creó la música allá en el cielo, ¿verdad? Hubo un ser creado por Dios, un ángel, ¿verdad? Que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, y dice la Biblia, amados hermanos, que cuando le dieron una vestidura con 12 piedras preciosas, una vestidura y todo, dice que cuando él fue creado, también fueron creados, ¿verdad? La habilidad de los tambores y de las flautas, o sea, la música. Y recordemos que este ser alado, este Luzbel, ¿verdad? Que fue el que cayó, amados hermanos, era un querubín protector de alas desplegadas que él cubría, ¿verdad? Y se movía en medio de las piedras preciosas. Amén. Pero entonces él conoció este ser que cayó, que es Satanás, que el enemigo, que Dios lo reprenda, que se rebeló contra Dios, que tuvo un deseo en su corazón de ser igual a Dios, de recibir la adoración que le daban a Dios. Él pretendió recibirla a él, ¿verdad? Y empezó a contratar ángeles, ¿verdad? Y en un momento determinado, cuando Dios, ¿verdad? Vio que subió en su corazón ese deseo, dice que lo echó del Edén, del huerto de Dios, ¿verdad? Él era conocedor de lo que era la música, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino a hacer él al mundo cuando el Señor lo echó, ¿verdad? Junto con sus demonios, ¿verdad? Junto con esos ángeles caídos, ¿qué vinieron a hacer, amados hermanos? A estropear el plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Y se ve desde Adán y Eva, se ve, ¿verdad? Cómo empezó a estropear, ¿verdad? Y cómo el enemigo muy sutilmente empezó a meter, ¿verdad? La música al mundo, ya no para alabanza de Dios, ya no para gloria a Dios, ya no para adoración a Dios, sino para adoración a otras cosas. Como dijimos ahorita, el que no alaba a Dios termina adorando cualquier otra cosa, ¿verdad? El sol, a la luna, las estrellas, un carro, una casa, un hijo, una esposa, un apellido, tantas cosas. Amén, pero eso fue lo que hizo el enemigo, que por medio de la música se empezaran a adorar a otras cosas, a otros dioses, a otras, y a él mismo. Amén, que Dios lo reprenda. Amén, entonces empezó, en Génesis se ve, ¿verdad? Cuando él empezó por medio de Tubal-Caín, empezó a meter, ¿verdad? La música, ¿verdad? Distorsionada, que Dios la había creado, la empezó a distorsionar acá. Amén. Entonces, uno de los instrumentos, les digo todo esto, amados hermanos, porque uno de los instrumentos que el enemigo va a usar será la música. Es la música, uno de los instrumentos que él va a usar distorsionándola. Por ejemplo, el sexo es algo que Dios creó, que el enemigo lo distorsionó, y por eso es un tabú muchas veces hablarlo, ¿verdad? Hablar de sexo, ¿verdad? Pero el sexo en el matrimonio, eso sí, en el matrimonio es de Dios. Dios lo dio, ¿verdad? Para que los esposos, ¿verdad? Sintieran, ¿verdad? En sus emociones, ¿verdad? Y que también eso generara, ¿verdad? La bendición de los hijos. Pero el enemigo se encargó de contaminarlo. Entonces la música es de Dios, muchas cosas son de Dios que el enemigo se encargó de destruirlas. Amén. Entonces ahí entra, amados hermanos, la música del último tiempo, de la cual debemos de cuidarnos, de qué estamos escuchando, de qué escuchamos realmente. Si escuchamos alabanzas, adoraciones al Señor, o estamos escuchando la música secular o la música del mundo. ¿Por qué? Porque la música es un idioma universal.
un idioma universal. Vea lo que dice, música, idioma universal, comunica ideas, emociones y sentimientos, ¿ok? Ideas, emociones y sentimientos, y afecta a todos los seres humanos sin importar raza, color o religión. Entonces, eso es lo que dice el diccionario de la música, es un idioma universal. ¿Amén? ¿Qué es idioma? Es un sistema, ¿verdad?, para comunicar ideas y sentimientos. Entonces, eso es la música, un idioma universal. Amén. Y el enemigo, que era conocedor de esta música, empezó a distorsionarla y a echarla a perder. Amén. Y que nos lleve a orar otras cosas. Recordemos que cuando Nabucodonosor hizo la estatua, ¿verdad?, de esta estatua que levantó en este lugar en el campo de Dura, que significa generación, en la provincia de Babilonia, y Babilonia es confusión, ¿verdad? Entonces dice que ahí levantó una estatua, ¿verdad? Y curiosamente, aunque en el Señor no hay nada curioso, ¿verdad?, sino que todo es certero, dice que esta estatua medía 60 codos de altura y 6 codos de anchura. 666. 666, 60 codos de altura, 6 codos de anchura. ¿Y dónde está el otro 6? Diría usted, hermano, le faltan 6. Están los instrumentos. Vean lo que dice Daniel 3, verso 4. Daniel, verso 4. En el verso 1 habla de las medidas. En el verso 2 dice que reunieron a todos los políticos, por decirlo así, de Babilonia, que llegaran a ver, a admirar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Llegaron a la dedicación de la estatua. Esto nos está hablando, amados hermanos, de Apocalipsis también, ¿verdad? Como en los últimos tiempos, ¿verdad?, el anticristo, ¿verdad?, influenciado también o ayudado por el falso profeta, van a levantar una imagen, ¿verdad?, y van a decapitar a los que no adoren esa imagen, ¿verdad?, esa estatua, ¿verdad? Pero vea lo que dice el verso 4, y ahí está el otro 6. Entonces, 6 de altura, 6 de anchura, y el otro 6 está en el verso 5, más bien dice, y que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla, ¿okay?, todo instrumento de música, que cuando la oigan, dice, ¿qué hacen? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Amén. Entonces ahí está el otro 6. 666. Amén. Entonces, ¿qué es esta falsa adoración? Esta falsa música, porque está hablando de 6 instrumentos diferentes. La bocina era como una trompeta, la flauta, obviamente, el tamboril, un tambor, el arpa era como una lira, amén, el salterio era como una marimba pequeñita, y la zampolla era como una gaita. Amén. Cuando se escuchaban estos instrumentos, dice que lo que estaba incitando esa música era que adoraran algo que no era permitido por Dios, porque la Biblia dice: no os haráis imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, acá en la tierra o debajo de la tierra. Mucho menos las inclinemos ante ellas, y mucho menos las veneremos o las adoremos. La Biblia es clara con eso. Y lamentablemente el rey Nabucodonosor levantó esa estatua para que fuera adorada. Pero ¿a partir de cuándo? A partir de que escucharan la música, el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música estamos escuchando? ¿A qué estamos adorando? Por medio de lo que entra, por medio de nuestros oídos. Entonces ahí está, amados hermanos, claramente el 666, el metido 18, metido ahí. Y no es casualidad, en el Señor no es casualidad que Apocalipsis 13, que es rebelión, Apocalipsis 13, 18, dice que el número del hombre, el número de esta bestia es 666. Ahí lo puedes leer en tu casa. Amén. Pero bueno, el tema, estamos hablando de la música, ¿verdad? ¿Qué música estamos escuchando y qué estamos adorando por medio de la música que estamos escuchando? Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender también, hermanos y hermanas, que somos seres tripartitos. Siempre lo hemos dicho, somos seres tripartitos. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pablo dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos visto en ejemplos, ¿verdad? No somos polvo, no somos arena, somos estrellas, no somos carne, no somos alma, somos espirituales. Tenemos que ser espirituales a imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dios trabaja en 3. Amén. Y la música, ¿verdad?, se divide en 3. ¿verdad? La música se divide en 3. el famoso chiste que siempre decimos: música se divide en 3. Música. Eso es el chiste del Chavo. Amén. Pero
Dice la Biblia, amados hermanos, dicen los que han estudiado la música. La música se divide en tres: en ritmo, en armonía y en melodía. Así se divide. Ahí lo puedes investigar. Pregúntale a Google, que Google todo lo sabe. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si somos seres tripartitos, estas tres partes de la música va a afectar directamente a estas tres partes de nuestro ser. Amén. Entonces, el ritmo afecta a una cosa, la armonía puede afectar a otra cosa y la melodía a otra cosa. Amén. Entonces vamos a explicarlo más detalladamente. Amén. Pero antes tenemos que entender, amados hermanos, que si somos seres tripartitos, si Dios nos hizo tres, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, es porque el cuerpo, ¿verdad?, tiene contacto con lo material, puede tocar lo material. El alma no, el alma es para un contacto de almas con almas. Por ejemplo, los animalitos tienen alma, entonces por eso es que nosotros somos afines muchas veces, aunque no todos, a los animalitos, ¿verdad? Pero no podemos tener esa comunión con ellos, ¿verdad? Porque tiene que ser del espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu es para tener contacto con Dios, acercarnos a Dios. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en el cuerpo. Yo no puedo buscar a Dios en el cuerpo, no puedo buscar a Dios en el alma, no puedo tener contacto con Dios. Ese tiene que ser algo espiritual, Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que el hombre natural, el hombre que es cuerpo y que es alma, no percibe las cosas que son del espíritu, ¿verdad? No las entiende porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces nosotros, para poder tener comunión con Dios y para poder discernir a Dios, poder entender un poquito con nuestra mente limitada a Dios, tiene que ser en el espíritu. Amén. El espíritu es lo que Dios nos puso, ¿verdad?, para un contacto con Dios, ¿verdad? Recordemos que no somos un espíritu que tiene cuerpo y que tiene alma. En los animales no, ellos son un soplo de vida, ¿verdad? Ellos tienen alma y tienen cuerpo. Nosotros tenemos las tres cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad?, individualizante, por decir así. Somos un espíritu que nos dieron un cuerpo y que nos dieron una alma. Ese espíritu es para comunicarnos con Dios, para tener contacto con Dios. Amén. El alma no puede tener ese contacto, la carne no puede tener ese contacto, solo el hombre o la parte espiritual puede tener ese contacto con Dios. Amén. Por eso fue que, ¿verdad?, cuando Caín mató a Abel, ¿verdad?, el alma matando al espíritu, ¿verdad? Por eso es que Cristo, ¿verdad?, el postrer Adán, vino a vivificar nuestro espíritu, el espíritu que estaba muerto, ¿verdad? Ese espíritu preexistencial, Dios lo vino a vivificar para poder tener comunión con Dios. Amén, eso es importante. Entonces, volviendo al tema, entonces, melodía, armonía y ritmo. Amén. El ritmo, ¿verdad?, ¿qué ministra? De estas tres partes, como decíamos un día, esto es un discipulado. Si hacemos un asocio y ponemos ritmo, armonía y melodía de este lado y de este lado, el cuerpo, el alma y el espíritu, y hacemos un asocio como en la escuela, ¿con qué asociaríamos nosotros, ¿verdad?, el ritmo? Con el cuerpo, ¿verdad? La armonía con el alma y la melodía con el espíritu. Amén. Entonces, el ritmo ¿qué es? Es el motor de la música, ¿verdad?, que ministra lamentablemente el cuerpo. Es el que hace a las personas bailar, mover las caderas, mover el cuerpo, o empezar a zapatear, o empezar así cuando se escucha, por ejemplo, rock, ¿verdad?, o escucha una comparsa, una caravana, un carnaval, ¿verdad?, una pachanga, diríamos nosotros, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, que suenan mucho las baterías, las tungas, o los tambores, o los platillos, ¿verdad?, lo que hace es que las personas empiecen a mover el cuerpo. Entonces, el ritmo ministra el cuerpo, la armonía ministra al alma, ¿verdad? Se siente pero no se escucha, por decirlo así. Entonces es la que entristece, mueve las emociones, la música que mueve las emociones. Usted escucha una música romántica y te mueve las emociones. Usted escucha musical, no sé si existe todavía esa emisora musical o fundación, ¿verdad?, o música así. Lo que hace es ponerte triste porque está ministrando tu alma, tus emociones, y te trae recuerdos, ¿verdad?, que a veces no son gratos, ¿verdad? Entonces, porque está ministrando, la armonía ministra el alma. Pero la melodía, que es el punto de partida, que es el elemento más visible de la música, dice el diccionario, ministra el espíritu. La melodía ministra el espíritu, trae relajación, trae alegría, trae paz a nuestro espíritu, y es así nos hace entrar al lugar santísimo
que el lugar, ¿verdad? Que tenemos que entrar por medio de la alabanza, la adoración. Ahora sí, pues, ¿por qué les digo todo esto, amados hermanos? Porque a Dios no lo podemos orar con ritmos. El ritmo no nos va a meter a la presencia de Dios. Amén. El sentimentalismo, la armonía, eso es llorar, pero no por la presencia de Dios, sino por un mal recuerdo. Eso no va a hacer que entremos, ¿verdad?, a tener intimidad con Dios, ¿verdad?, en el aposento secreto. Y tú que lo haces en lo secreto, el Padre te va a recompensar en público. No es, amados hermanos, el ritmo, la armonía, lo que nos va a meter a la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos cantar? ¿Qué debemos cantar? Cánticos genuinos, cánticos espirituales, descendidos directamente de Dios, del monte, ¿verdad? Descendidos, ¿verdad?, de la revelación de Dios. Cánticos, primero que todo, que tengan una letra bíblica. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Los cánticos, para que sean cánticos genuinos de parte de Dios y que la agrade a Dios, tienen que ser bíblicos. Aunque está al otro extremo, no el hecho de que sean bíblicos, sean que a Dios le agradan. Y ya vamos a ver por qué. Porque va a depender mucho del ritmo o de la armonía. Amén. Por ejemplo, un ejemplo que damos un día de estos en un discipulado. Aquella canción, para llegar al cielo se necesita una escalera muy grande y otra chiquita. ¿Qué se recuerda usted? ¿Será eso realmente alabanza? ¿O te está recordando a la bamba? ¿Te está recordando los tiempos antiguos, los años 70, 80, no sé cuándo salió esa canción? Perdón, hermanos, pero eso no es para alabar a Dios. Aquella canción que sacaron el año pasado o hace 2 años, ¿verdad? Jesucristo, cambiando la letra de la canción Jesucristo por letra bíblica, sí, pero eso no me lleva a mí a entrar a la presencia de Dios. Me hará recordar un montón de cosas del mundo, pero mucho menos la presencia de Dios. Entonces, vuelvo y repito, pueden dar un buen mensaje, sí, pero no nos lleva a lo que realmente es alabanza y lo que es adoración. No son canciones que están diciendo lo que Él está haciendo, ni lo que Él es. Amén. Lo que está haciendo es ministrando cosas del pasado. Por ejemplo, hay un disco, ¿verdad?, que cristiano que se llama Ya no soy un iracundo. Y resulta que era un grupo de música que se llamaba Los Iracundos, ¿verdad? Pero cuando yo lo escucho, y un día de estos, cuando estaba haciendo el estudio, me puse a recordar unas canciones de ellos y las buscamos ahí con mi esposa. Usted las escucha y lo que hace es recordarse usted de los tiempos de colegio, de los tiempos de escuela, de los tiempos cuando estábamos lejos del Señor, de los tiempos, amados hermanos, cuando no queríamos nada con el Señor, de los tiempos que no conocíamos ni siquiera del Señor. Eso es lo que hace la música, llevarnos al pasado. Y recordemos que el pasado es el terreno del enemigo. Nosotros no vayamos al terreno del enemigo. Nosotros tenemos que estar en nuestro presente y en el futuro que es Dios. Entonces el plan del enemigo es que por medio de esa música recordemos nuestro pasado y que nos querramos devolver. Jesús dijo, el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. La mujer de Lot, estatua de sal, ¿por qué? Porque volvió a ver atrás. Y no porque volvió a ver atrás, es porque ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y ella quiso volver a recordar las cosas de su pasado. Estatua de sal. Amén. Entonces, no, que la música nos lleve a adorar a Dios, no a recordar nuestro pasado, a recordar a un ex, ¿verdad?, a una exnovia, a un exnovio, o a los tiempos que estábamos lejos del Señor. Amén. Dice la Biblia que la única manera que tenemos que hacer recordar el pasado es para preguntar, ¿verdad?, por las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino. Amén. Y no ir al terreno del enemigo, ¿verdad? Y no recordar, ¿verdad?, cosas del pasado. Lo único que tenemos que recordar es de dónde nos rescató el Señor. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, con la música que estamos cantando, porque podemos cometer el error de presentarle a Dios un fuego extraño, ¿verdad? Recordemos que Nabat y Abiú, ¿verdad?, que eran hijos de Aarón, el sacerdote, dice que ellos presentaron al Señor fuego extraño y Dios sacó el fuego verdadero de él y los quemó y los consumió. Amén. Así como aquellos del horno 7 veces calentado, ¿verdad?, que el fuego, ¿verdad?, los consumió a ellos. Amén. Así pasó con Nabat y Abiú, porque ellos llegaron, por decirlo así, llegaron ebrios, llegaron tomados. Amén. Y Dios dijo, no. Yo voy a enseñarles a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Amén. Entonces ellos presentaron un fuego extraño. O sea, no podemos llegar, al Señor con cánticos que no sean inspirados por Dios, que fueron inspirados, ¿verdad?, por el mundo.
a saber quién inspiró a estas personas para cantar la bamba, para cantar despacito, para cantar como cantaban los iracundos. ¿Cómo vamos a querer nosotros meter eso a la iglesia? Perdón, amados hermanos, pero no podemos meter esos ritmos a la iglesia. No podemos, amados, meter reggae, meter rock, meter romántica, meter mariachi. Perdón, hermanos, pero no, eso no nos lleva a glorificar y exaltar el nombre del Señor, ni mucho menos a la presencia de Dios. Entonces no presentemos al Señor fuego extraño. Fuego extraño, ¿qué es? Es cuando el hombre hace su propio fuego. Y recordemos, amados hermanos, ahora que hablábamos de Abraham, dice que Abraham, cuando subió a adorar a Dios, a obedecer, a sacrificar a su hijo, dice que él llevaba la leña. Isaac llevaba la leña, y dice que Abraham llevaba en su mano, llevaba el cuchillo y llevaba el fuego, pero ¿cómo hacía él para llevar el fuego de Dios en su mano? Se hubiera quemado. Eso tipifica que es el fuego de Dios, es el fuego de Dios. Dios te va a dar el fuego, pero el fuego de Él, no tú vas a hacer el fuego. Ese fue el error que cometió Pedro. Pedro dice que cuando él negó al Señor, cuando estaba negando al Señor, dice que él buscaba el fuego de los hombres para calentarse, buscaba fuego extraño para calentarse. Por eso fue que cuando Dios lo ministró 3 veces, dice que él hizo un fuego en la playa, ahí en las brasas, en el fuego de Dios fue que ministraron a Pedro. Amén. Entonces no presentemos al Señor fuego extraño. Amén. Ahora estábamos recordando cuando David fracasó, ¿verdad? Y con el respeto de David, ¿verdad? Fracasó al llevar el arca de Dios ante al templo, ¿verdad? A su casa, a su morada, a Judá, a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué falló? Porque llevaba carro nuevo, porque lo llevaba jalado por bueyes, ¿verdad? Y porque habían usado fuerza humana, porque recordemos que cuando los bueyes tropezaban, los ministros, ¿verdad? Qué tremendo, amados hermanos, el cuidado que tenemos que tener, que los ministros no tropiecen, ¿verdad? Que tropezaran los bueyes. Dice la Biblia que Usa metió su mano, extendió su mano, porque vio que los bueyes tropezaban para que el arca de Dios no se cayera. Y Usa significa fuerza humana. Al Señor no le podemos llegar con fuerza humana, porque cuando le metemos la fuerza humana pasa lo que pasó con Usa, cayó fulminado. ¿Qué pasó ahí? No sé, cayó un rayo del cielo o no sé qué tenía, amén, pero cayó, ¿verdad? Ahí muerto, dice la Biblia, junto al arca de Dios, porque el furor, la ira de Dios se encendió en contra de Usa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la ira de Dios ya estaba encendida, porque no estaban llevando el arca como Dios lo mandó. Dios mandó que el arca tenía que ser transportada por los sacerdotes, amén. Entonces cuando David entendió eso, ¿verdad? Pero cuando vio esto de lo de Usa y todo, dice que metió a la casa de Obed-edom, metió el arca, y en 3 meses dice que Obed-edom fue bendecido y sus generaciones fueron muy bendecidas, amén. Pero entonces en esos 3 meses David consultó a Jehová, consultó a los sacerdotes, consultó las escrituras, consultó a los levitas y entendió cómo era que tenía que trasladar el arca. El primer error de David fue trasladarla como el mundo la trasladaba, como los filisteos la estaban trasladando. No podemos, amados hermanos, vuelvo y repito, trasladar la presencia de Dios, el arca de Dios, lo que Dios nos dio dentro de la iglesia para trasladar su presencia como lo hace el mundo. Tenemos que ir a las escrituras y preguntar, Señor, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia tuya? Amén, hermanos. Entonces vea qué importante. Entonces no es con fuerza humana, no es con fuerza humana. Amén. Vea lo que dice, ya para ir aterrizando el tema, vea lo que dice Amós 5:23, dice, quita de mí multitud de tus cantares, pues no escucharé, dice el Señor, las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque hay música, hay cantos, hay salmos, ¿verdad? Hay instrumentos que a Dios no le agradan. Por eso Él dice, quita de mí esos cantos a mí. Yo no me voy a glorificar ahí, yo no me voy a exaltar ahí, ¿verdad? Yo no voy a estar ahí, yo no voy a escuchar esa tu alabanza, no la escucharé, no escucharé, porque es para los hombres la van a escuchar, pero yo no la voy a escuchar. Recibirás aplausos, harás conciertos, venderás discos, tendrás dinero, tendrás fama, pero yo no voy a escuchar esos cánticos porque no vienen de mí, no son inspirados del cielo, no son inspirados por el Santo Espíritu de Dios, son inspirados del mundo. Amén. Entonces la música, amados hermanos, lo que hace es, como la ventana de Overton que hemos hablado, ¿verdad? Va permeando la capa de sensibilidad de la conciencia de las personas, ¿verdad? Hasta que las personas digan, ¿y qué tiene de malo? Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que ser tañadores
tañadores, ¿verdad? Cuando vas a tocar un instrumento, ¿verdad? Tañar es eso, tocar, ejecutar, sonar un instrumento de parte de Dios, ¿verdad? Que lo que hacía David, ¿verdad? Aliviaba simplemente, ¿verdad? Los demonios que atormentaban a Saúl, ¿verdad? Pero David era un buen tañador. ¿Por qué era un buen tañador? Porque dice que las características que él tenía eran 7. Sabía tocar, era valiente, era vigoroso, era hombre de guerra, era prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Dios estaba con él. Eso es un verdadero tañador, que aparta, que aleja los inmundos, ¿verdad? Que crea una atmósfera profética, ¿verdad? Y que la gloria de Dios desciende. Amén. Como un fósforo. Lo que siempre nos enseñó nuestro apóstol Juan Castillo. El verdadero líder de alabanza, el verdadero adorador, el verdadero tañador es como un fósforo. Agarra fuego del cielo, lo trae a la tierra, y el fósforo, nadie supo qué se hizo el fósforo. El fósforo somos nosotros, los líderes de alabanza, los que guiamos al pueblo. Judá irá primero. Es la alabanza la que es punta de lanza. Es la alabanza, la adoración, la que lleva. Como David danzaba y el pueblo se regocijaba. David danzaba y el pueblo le seguía. María tomó el pandero y las mujeres le seguían. Entonces la adoración que nos lleve a la cámara secreta. Amén. A un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Es una expresión inédita, que no está escrita, que es algo nuevo, sin métrica, sin melodía, sin ritmo, sin nota, sin letra, sin canción, que nos mete a la presencia de Dios. Por eso Apocalipsis dice que los 144,000 cantaban un cántico nuevo y que nadie lo podía comprender, nadie lo podía entender. Amén. Porque lo hacían los redimidos, los que habían sido rescatados de entre la tierra, los que cantaban ese cántico nuevo. Es algo nuevo. Es un canto, es inspirado por el Espíritu Santo. Amén, donde no hay ritmo. Amén, hermanos, eso es. Entonces, la alabanza, la adoración nos lleva a un cántico nuevo. Empezamos con júbilo, amén, pero en un momento el Señor va a callar de amor, ¿sí? En adoración, y eso nos lleva a un cántico nuevo. Amén, hermano, a una alabanza genuina de parte de Dios, no una alabanza del becerro de oro, no una alabanza, amados hermanos, de un error que había cometido el sacerdote o el rey del pueblo, el ministro de esa iglesia, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Que cometió un error, ¿verdad? Y aunque había júbilos y cánticos, a Dios no le estaba agradando eso. Igual fue la alabanza del becerro de oro, ¿verdad? Que era más del cuerpo que del espíritu. Amén. La alabanza, perdón, pero no es para sentir rico. La alabanza es para glorificar a Dios. La alabanza, amados hermanos, no es para decir, uy, qué rico que estuvo el culto. No, amados hermanos. No vayamos a la iglesia, amados hermanos, para que el servicio, esperando que el servicio nos guste, nos agrade. No. Vayamos a darle nuestro mejor culto a Dios y Él se va a encargar. Amén, hermano. Entonces, que cuando el Señor diga alaba, que no nos pase como Acán, que él no pudo alabar a Dios. Alabemos nosotros al Señor, porque vuelvo y repito, es alabanza. Alabanza es una arma de guerra que bota los cimientos de las cárceles, ¿verdad? Genera terremotos, ¿verdad? Por eso aquella canción que cantamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí para adorar, mis manos comienzo a levantar. Esa es la verdadera adoración. Amén. Y hay una parte, una estrofa de esa canción que dice que cuando cantamos y adoramos y alabamos, este lugar tiembla. Fue lo que pasó con Pablo y Silas. Ese lugar tembló, se sacudieron los cimientos de esa cárcel, ¿verdad? Se cayeron las paredes, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Eso es lo que realmente va a ser una alabanza y una adoración. Perdón, pero una alabanza que más bien ponga yugo sobre las personas, que más bien ponga cadenas, eso no es una alabanza genuina de parte de Dios. Una alabanza, una adoración, una música, una letra que nos lleve a recordar el pasado, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Amén, hermano. Entonces no busquemos el fuego extraño, busquemos el fuego que viene de Dios. Amén. Eso es lo que realmente hace, ¿verdad? Que esa música le agrade al Señor. Perdón que repita tanto, ¿verdad? Pero entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa alabanza nos lleva a la adoración. Esa adoración nos lleva a un cántico nuevo, no aprendido. Y ese cántico nuevo, no aprendido, nos lleva a hablar en lenguas espirituales, a veces lenguas angelicales, pero esas lenguas espirituales tienen que ser, amados hermanos, interpretadas por los profetas, una atmósfera profética que se creó por medio de una verdadera alabanza, una verdadera oración, y es donde Dios cambia y Dios transforma. Amén. Que la alabanza que estás cantando, que la adoración que estás entonando, que sea
cambio, un renuevo a tu vida, que te traiga paz y no todo lo contrario. Amén, hermano. Entonces, cantarle a Dios. Hemos aprendido cómo realmente a Dios le agrada que nosotros le cantemos. Amén, hermano. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, papito lindo, tu Santo Espíritu nos ha traído a la verdad, Señor, de cómo realmente a ti te agrada, Señor, que te alabemos, que te adoremos, Señor. Y que realmente, Señor, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y que esas cadenas del pasado se rompan en el nombre poderoso de Jesús por medio de la alabanza, por medio de la oración. Permítenos, amado Dios, ser obedientes a ti. Tú no quieres sacrificio, tú quieres obediencia. Permítenos ser obedientes a ti, papito lindo, Señor, y entender, Señor. Y que esas palabras las podamos, Señor, guardar en nuestro corazón y utilizar, Señor, para cuando volvamos nuevamente a la iglesia presencialmente, Señor, a seguir adorándote y bendiciendo tu nombre como hermanos en Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que no suene algo trillado, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Él te va a llevar a toda verdad. Es el consolador, ¿verdad? El que te lleva a toda verdad, el que va a hablar a ti, ¿verdad? Y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, hermano. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Igual nosotros como pastores estamos para darte el buen consejo, darte la palabra. Solo nos avisas y estamos para servirte. Y recuerda, estamos en discipulados. Tenemos 6, 7 discipulados diferentes en varias zonas de Naranjo. Avísanos, ¿verdad? Y podemos ver cómo hacemos para, igual cumpliendo con todos los protocolos que manda la ley. Amén. Poder reunirnos para recibir la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde.